Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al expresidente de la República, Osvaldo Hurtado. Buenos días, Osvaldo, bienvenido a nuestro programa. Bueno, mire, por fin, 3 días después de ya saber lo que iba a pasar, porque no han variado casi nada los resultados que se obtuvieron el domingo, como se les dijo que la proyección matemática realmente no iba a cambiar los resultados y que había que declarar lo antes posible la segunda vuelta electoral, porque eso es lo que debía pasar y eso es lo que el pueblo ecuatoriano esperaba. 3 días después, por fin lo hacen y a regañadientes. ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, el gobierno estaba seguro, y particularmente Correa, de que ganarían en la primera vuelta electoral. Lo proclamaron a los 4 vientos. Incluso he visto fotografías de cómo saltaba, victoriaba y festejaba el triunfo el presidente de la República. Y de pronto, los votantes, los ecuatorianos, resolvieron que haya una segunda vuelta electoral. Y como están acostumbrados a hacer lo que les da la gana, por sobre la ley, por sobre la Constitución, por sobre el deseo de los ciudadanos, es evidente que quisieron desconocer el resultado electoral. Los indicios abundan, más que los indicios, las evidencias abundan. Pero al final, el pueblo de Quito, ¿no? ¿Qué es lo que gritó en las calles? Libertad. Es lo que más corearon. Repitieron lo que hicieron los próceres del 2 de agosto, ¿no? Lo que hicieron los guayaquileños del 9 de octubre, las tropas ecuatorianas que lucharon para darnos libertad. Porque hoy vivimos en una dictadura y tenemos que recuperar la democracia y la libertad. No estaban preparados entonces para una segunda vuelta electoral y por eso, pues, no sé, hasta el último momento se les vio tratando de ver cómo pueden cambiar esos resultados. Efectivamente, ¿no? Y hoy, al parecer, según escucho a personas bien informadas, el gobierno está empeñado en destituir al presidente del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque cumplió él con la ley, porque cumplió con la voluntad de los ciudadanos, porque informó, como reclamaban en las calles de Quito, Guayaquil y de otras ciudades, que por favor nos digan cuál fue el resultado electoral. ¿Pero usted cree que le cumplió al pueblo ecuatoriano? Porque realmente su desempeño ha sido absolutamente cuestionable y lamentable. No hizo su trabajo. Así ha sido, efectivamente, pero hay que reconocer el mérito de haberse presentado ante las cámaras y, atendiendo el pedido de los quiteños, ofrecernos el resultado, al menos parcial, pero de más del 90% de los electores sobre el resultado electoral, ¿no? Yo sé que antes toleró que Correa haga campaña electoral, use los recursos públicos, ponga al servicio del candidato Moreno todos los medios de comunicación del Estado, y eso es reprochable, ¿no? Totalmente, y no, por eso yo digo que el desempeño de él habría que evaluarlo ya en frío para saber si realmente se merecía ese cargo de presidente del Consejo Nacional Electoral y ser la máxima autoridad de las elecciones en el país. Ahora, miremos y analicemos un poco la respuesta del correísmo, ¿no? El presidente Correa ha manifestado 2 cosas de una manera bastante prepotente. La una, que pues si es que hay una segunda vuelta electoral, pues irán a pelearla e irán a ganar. Pero que si gana la oposición, él tendrá que regresar más pronto para la muerte cruzada y volverse a presentar a elecciones. ¿Qué comentario puede dar usted? No, habrá primero que esperar qué es lo que resuelve la justicia internacional y la justicia nacional, ¿no?, sobre la conducta del presidente Correa. Digo la justicia internacional porque que yo conozca, ¿no? O se han presentado o están por presentarse demandas acerca de aquel ataque que se hizo a un hospital cuando él provocó, alentó una revuelta policial, ¿no? Bueno, habrá que ver esto y habrá que ver algunos otros procesos que se iniciarán para que el presidente de la República explique cómo es que se produjo el pago de $35 millones a funcionarios del gobierno por parte de la compañía Odebrecht sin que él sepa.
dejemos que pase el tiempo, ¿no? Ahora acabo de ver un video que nada menos que en el estadio de Melec, en la ciudad de Guayaquil, ha sido él gritado, fuera, Correa, fuera. A todo pulmón. Él cree que tiene la votación del pueblo ecuatoriano, la tuvo. Bueno, que se presente elecciones, si todo lo que yo estoy diciendo no fuera cierto, o no fuera exacto, o no llegara a suceder, que se presente elecciones y ya veremos cómo le va. ¿Cómo lo califica él como político? Porque, digamos, no sé si usted coincide, pero es un político que no acepta la voluntad del pueblo ecuatoriano. Es decir, más allá de cómo tenga que responder luego de sus acciones como presidente de la República, sigue siendo alguien que está en la cancha política. Y el amenazar ya desde ahorita con la muerte cruzada, una figura creada por él y su gobierno, y por volver a presentarse antes de que termine el próximo periodo, ¿cómo se lo cataloga a él como político? Bueno, no hay dictador que acepte la voluntad popular. La esencia de la dictadura es ejercer el poder por la voluntad del dictador, al margen de la Constitución y de las leyes. Y eso es lo que ha sido Correa a lo largo de estos años, ¿no? De manera que a mí no me llama la atención que se comporte de ese modo, ¿no? Y que no le tome en cuenta, yo le diría al pueblo ecuatoriano, aquellos dichos de que se va a vivir en Bélgica, ¿no? Que se desentenderá de la política ecuatoriana, ¿no? De que el presidente Moreno, en el caso de que fuera elegido, gobernará el Ecuador. No, los dictadores quieren gobernar de por vida, ¿no? Y por eso quiso reformar la Constitución para ser candidato en esta elección. Y ojalá hubiera sido, porque lo que convenía era que Lasso derrote a Correa. ¿Y usted cree que lo hubiera podido lograr? Es decir, los resultados en este momento son por el candidato Lenín Moreno o el correísmo en general. Es una respuesta al correísmo. Ay, el correísmo. Pero Moreno puso sus votos con su aire, ¿no? De buena gente, ¿no? Con su aire de yo no he sido. Con su aire de indirectamente decir que va a ser distinto a Correa, cuando él va a heredar este régimen dictatorial que ha tenido el Ecuador en estos años. Pero bien, dejémosle a Correa con sus pretensiones, con sus delirios, y creo que hay asuntos mucho más importantes para discutir. Ahora, una cosa es Correa y otra cosa es el correísmo. ¿Se puede hacer esa diferencia y se puede hablar ya de que también está en un declive el correísmo, o tenemos que recordar lo que sucedía con el velasquismo? ¿Cómo lo ve usted? Hay que analizarlo fríamente también para poder, digamos, caminar hacia la siguiente ruta política del país. Es evidente que Correa tiene sus seguidores. Me parece que... ¿Pero es Correa o existe un correísmo? Ya como en la medida tendencia. en que una sociedad política existe un caudillo, desaparecen las organizaciones políticas. Alianza País no existe. Ese es un membrete. Lo que hay es correísmo, no hay Alianza País, eso no es un partido. Ahí nadie tiene opinión, ahí nadie resuelve nada, solo reciben órdenes. Existe, pero el correísmo es, exagerando, una tercera parte del Ecuador. En realidad, menos del 25% si se toma en cuenta el registro electoral de 12 millones de ecuatorianos o de 10 millones de ecuatorianos. Eso es. Y si se presentan elecciones, bien, obtendrá con suerte un tercio, una cuarta parte de la votación. Y la oposición, para entonces sí, unida y quizá con una sola organización política, lo derrotará ampliamente. ¿Eso es posible? Porque ese es, digamos, el siguiente escenario que hay que analizar. ¿Qué es lo que va a pasar con la oposición política o qué es lo que debería pasar con la oposición política en esta segunda vuelta electoral, como el arranque de esa nueva oposición política? Bueno, este es un momento excepcional para el Ecuador. Ha ganado, y digo ha ganado porque creo que ha sido un triunfo que nadie esperaba, que Lasso pase a la segunda vuelta electoral. Ha ganado un nuevo modelo económico, un modelo económico sustentado en la libertad económica, ¿no? En la intervención de la empresa privada, del capital extranjero, en el libre comercio, en el mercado, ¿no? En la creación de empleos, en la solución de la pobreza, haciendo que cada ecuatoriano tenga un trabajo y él resuelva su problema de la pobreza con sus medios.
ha triunfado un modelo económico y ha triunfado un modelo político, volver a la democracia. Y pienso yo que esto va a dar origen a una corriente nacional al estilo de lo que sucedió en Chile, de lo que ha pasado en el Perú y en otros países de América Latina. Y afortunadamente el Ecuador tiene un líder para llevar adelante un proyecto de esta naturaleza, por todo lo que ha venido diciendo durante la campaña electoral Lasso. Ahora, dos preguntas. La una, ¿por qué usted dice que es un triunfo inesperado? Si el candidato Lasso en todas las últimas encuestas se perfilaba como el candidato que tenía más opción de la oposición. Es más, cuando se habló de la unidad y todo esto, digamos, las discrepancias iban alrededor de ellos. Si debía la oposición presentar otro candidato fuerte como Cynthia Viteri, o todos debían unirse alrededor del candidato Lasso. Habría sido lo deseable, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta las tradiciones nacionales. El Ecuador siempre ha sido un partido políticamente fragmentado. No es un partido de alianzas. Este no es un país de alianzas, es un país de líderes, es un país de caudillos, es un país de grandes personalidades. Esa es la historia del Ecuador y eso marca a los pueblos. Lo importante es, a partir de ahora, reflexionar en los términos que estoy haciendo gracias a sus preguntas, para reunir a todos los ecuatorianos que creen en un modelo económico liberal y que creen en una democracia liberal. Y al decir esto, estoy hablando de la democracia de los Estados Unidos, de la democracia europea, de la democracia japonesa, de la democracia chilena, de la democracia peruana. No estoy hablando, pues, del neoliberalismo ni nada parecido, sino del pensamiento contemporáneo en materia económica y política. Y creo que las condiciones están dadas para que nazca una gran organización política que vaya en esa dirección y pueda gobernar el Ecuador durante 10 años, 15 años, no a través de una persona, sino a través de muchas personas. Y si se presenta Correa, le haga morder el polvo de la derrota, como ha hecho el pueblo de Guayaquil anoche en el Estadio Capo. Ahora, para poder lograr ese nuevo escenario político del que usted habla, que sería el ideal para poder capitalizar, para poder realmente recoger y llevar a la práctica, a la realidad, la voluntad del pueblo ecuatoriano que ha votado en más de un 60% en contra del correísmo y en contra del presidente Correa, también dependemos de una clase política que actúe en base a los intereses del país y de la mayoría de ecuatorianos y no en base a sus propios intereses como siempre han hecho. Porque no, digamos, no nos debe, digamos, no estoy hablando de nada que no ha ocurrido. En el pasado votan por una tendencia o pertenecen a una tendencia o ideología política y el rato menos pensado hay un silencio que ahí que causa mucho nerviosismo y a la final salen con la sorpresa de que votan en contra de sus propios principios. Bueno, yo espero que todo eso vaya cambiando. No cambiará de golpe, pero que vaya cambiando. En todo caso, cualquier cosa será mejor que el correísmo. De eso yo puedo estar seguro. Aunque la política económica no llegue a sus metas, esa política económica les permitirá a los ecuatorianos reducir la pobreza y mejorar el empleo de la clase popular y de la clase media. Aunque no tengamos una democracia perfecta, vamos a tener democracia, vamos a tener libertad. Este canal de televisión ya no estará amenazado por la clausura por Correa. Los medios de comunicación del Estado serán medios públicos, no a servicio del presidente de la República. Bueno, y los medios no deberían ser, ¿no? Porque en una democracia el gobierno no tiene medios de comunicación, tiene un oficial, una radio, un periódico, una televisión. Los que queden. No todos los que tiene ahora el espectro. Con todos los problemas que va a tener el país para salir de esta crisis económica que deja Correa, pero, como él dice cualquier cosa, dice que deja la mesa servida. Y con todos los problemas que va a tener la democracia, creo que los ecuatorianos vamos a estar mejor, vamos a dormir tranquilos, vamos a andar por la calle sin sobresaltos, ¿no? Y no vamos a tener encima a un presidente o a un dictador que nos insulta, que nos injuria y que nos calumnia todos los fines de semana, los días sábados, usando dineros públicos.
Vamos a tener un presidente honorable, creo yo, que no va a permitir los atracos de Odebrecht, de la refinería del Pacífico y de la refinería de Esmeraldas, como ha permitido este ciudadano llamado Rafael Correa Delgado. Y esa nueva visión de la política, esa nueva respuesta por parte de quien sea el presidente de la República, también dependerá del apoyo, la coherencia y los principios y la ética de todos esos miembros de la oposición que ahora tienen esta gran oportunidad de construir un nuevo país. Claro, los ecuatorianos deben llegar a la conclusión de que la política es demasiado importante para darle las espaldas y que no puede haber política sin políticos y sin partidos. Y que la democracia, como lo decía el gran estadista inglés Winston Churchill, es el peor sistema de gobierno con excepción de todos los demás. Los ecuatorianos tienen que llegar a la conclusión de que no hay nuevas formas de democracia. Hay una sola forma de democracia, que es la democracia de toda la historia del siglo XIX y del siglo XX. Y luego de eso tienen que llegar a una segunda conclusión, que solo hay un modelo económico que permite a los países progresar, eliminar la pobreza y aumentar rápidamente la clase media. Y ese modelo económico se llama economía social de mercado. Y bien, cuando los ecuatorianos estemos de acuerdo, desaparecerán estos caudillos, ¿no? Estos caudillos ambiciosos, inescrupulosos, como es el caso de aquel que ha gobernado el Ecuador en estos años. ¿Se puede hablar en este momento? ¿Qué mensaje les daría usted a todas esas organizaciones políticas que en este momento como que luchan contra su ideología, sus principios y de alguna manera no les permite, digamos, votar por la derecha, lo que ellos llaman la derecha? Por ejemplo, hablamos de los indígenas, vimos a una izquierda democrática también no coherente con el momento político e histórico del país. Paco Moncayo dijo que dejen libertad para que sus votantes voten por quien quiera, lo dijo en su momento. Ahora parece que están haciendo una reflexión y están tal vez definiéndose para apoyar a Guillermo Lasso, pero hay que entender esa lucha, ¿no? De cómo explicarle a sus seguidores que venían hablando de nunca votar por un banquero o nunca votar por la derecha y ahora van a tener que hacerlo por la democracia y por el país. Es que no es votar por un banquero o votar por la derecha. Es votar por restablecer la democracia y la libertad, como hicieron los italianos después de Mussolini. Los comunistas ahí votaron por la democracia y la libertad, como hicieron los alemanes en Alemania después de Hitler. Los comunistas y los socialdemócratas votaron por la democracia y la libertad, además los demócratas cristianos, como hicieron los chilenos después de Pinochet. A mí me ha asombrado la declaración del candidato Moncayo. Nada de esto que acabo de decir ha tenido en cuenta. No es un asunto de banquero o de derecha. Es de defender la democracia, restablecer la libertad como ofrece Lasso y no continuar la dictadura como va a hacerlo Moreno. La izquierda democrática, como buen partido socialdemócrata, yo aspiro a que reflexionen estos términos. La socialdemocracia ha sido la actora de muchos procesos democratizadores en el mundo, en África, en Asia, en América Latina. Tiene que serlo aquí en el Ecuador y no puede tener en cuenta lo que ha dicho el general Moncayo. Y por el otro lado, Guillermo Lasso, y con esto termino, Guillermo Lasso, en caso de lograr llegar a la presidencia de la República, también ¿cuál debe ser esa mentalidad, esa apertura que debe tener, esa mente abierta que debe tener para poder recoger todas las aspiraciones de estos grupos, digamos, de pensamiento distinto, sin tener que arrodillarse a ellos también? Porque en eso no consiste la democracia, en darle gusto a todo el mundo tampoco consiste la democracia, eso es peligroso también. Es que la democracia es una sociedad de iguales. El presidente de la República es el primero entre iguales. Es un ciudadano más, absolutamente transitorio, sometido a la Constitución, a la ley, a la división de poder, a la independencia de la justicia. Y afortunadamente tenemos un candidato que ha hecho un énfasis enorme en estos principios que acabo de mencionar, ¿no?
insisto, ¿no? ¿Cómo puede ser que dirigentes de Pachacutic, un movimiento político que se le dice de extrema izquierda, digan o sugieran que van a votar por Lasso, y dirigentes de la izquierda democrática digan que a ellos no les preocupa quién sea elegido el próximo presidente del Ecuador? Creo que a la final va a primar la sensatez, pienso yo, ¿no? Y ese partido político, como todos los otros de la oposición, apoyará a Lasso. Así lo esperamos todos. Muchísimas gracias al expresidente de la República, Osvaldo Hurtado, por estar esta mañana con